Sin medias tintas, suéltame la cuñita, por favor. Bien, arrancamos el programa. Hay que ponerse la mascarilla y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Lo presento inmediatamente. Nano Guerra García, representante de Fuerza Popular, congresista electo. Nano, un placer nuevamente. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Lo primero. Lo que ha dicho Keiko Fujimori el día de hoy, ¿no? Finalmente, ¿se acepta la decisión del presidente Francisco Sagasti de no pedir la auditoría? Fueron a la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo queda eso? Porque he escuchado a Keiko decir, no nos quedaremos de brazos cruzados, pero no me ha quedado claro cuáles son los siguientes pasos. Sí, claro. Cuando uno cree que está luchando por causas justas, hay que continuar, hay que seguir siempre en el camino. Nosotros... Está todavía el camino del Jurado Nacional de Elecciones, que está todavía revisando. Okay. Luego, en el tema de la OEA, nosotros hemos dejado un documento, hemos conversado con la gente de la misión ahí, y nos quedará hacer lo que nos corresponda, lo que podemos hacer legalmente para seguir en esta lucha en la que estamos. Keiko ha estado hoy día con la gente que está en esta vigilia, a la cual quiero agradecerles. Vamos a ver si mañana me doy una vuelta por ahí. Pero seguimos nosotros en nuestra lucha. ¿Cuál es el fin de la vigilia? Escuchar la opinión de cientos de ciudadanos que están ahí. Luego, ojalá en algún momento se sume más gente y puedan realizar también otra manifestación y otra marcha. Los diferentes actos que se están haciendo son para hacer escuchar la voz de la mitad del país, Cristian. Es la mitad del país la que ha votado y quiere saber que estas elecciones han sido transparentes. Ese es nuestro propósito. ¿Nano Guerra García está convencido de que ha habido fraude o lo que llaman fraude en mesa? Por supuesto, no estaría sentado acá y no seguiríamos haciendo lo que estamos haciendo si no estamos convencidos de eso. Hay muchísimas evidencias de esto. Evidencias que el Jurado Nacional de Elecciones, de acto de conciencia, debería revisar. Los jueces actúan, y sobre todo un juez electoral, con actos de conciencia. Y ellos deberían, por las dudas y por lo que significa esta elección, detenerse y decir: tráigame OMPE, tráigame pruebas, vamos a revisar, vamos a detenernos y vamos a darle la tranquilidad al ganador. Nosotros no estamos pidiendo que se nos declare ganadores. Y si no se nos declara ganadores y si sale elegido el señor Pedro Castillo, pues lo reconoceremos. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Podemos usar de sinónimos evidencias y pruebas desde tu punto de vista? Porque claro, Daniel Córdoba, que también los acompañó a la OEA, él ha hablado de indicios y finalmente de pruebas. Él dice que, claro, tiene indicios, pero no tiene pruebas. Mira, Cristian, es el juez el que debe pedir las pruebas. Es el juez el que debe pedir las evidencias. Es el juez el que debe pedirle a la OMPE que se le dé la información. Por eso que yo hablo de actuar de conciencia. Nosotros tenemos muchos indicios y también pruebas que hemos presentado. ¿Cuáles son esas pruebas? No. Hay varias de las pruebas de las firmas falsas. Sí, pero en la firma falsa yo le pregunté, por ejemplo, a Lourdes Flores, ¿por qué no haber ido a encontrar a la persona? O sea, la firma falsa han demostrado muchas personas, no hemos encontrado a una persona que diga efectivamente me falsificaron la firma, yo no fui, me han suplantado. No se han revisado lo que nosotros hemos puesto como pruebas. Lo que hemos tenido es un jurado que no quiere ir al fondo del asunto, que quiere quedarse en lo que se llama el derecho positivo, que es una parte del derecho, pero no es todo el derecho. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que el jurado actúen ellos como jueces y que pidan, en las dudas razonables que hay, las pruebas, las informaciones y las evidencias necesarias. Ok, pero son conscientes que si ustedes tuvieran esas pruebas que no han aparecido, como por ejemplo este tema, que sí tuvo algunos otros medios que fueron a buscar y efectivamente las personas dijeron sí, yo he firmado, a mí nadie me ha suplantado. Si tuvieran alguna de esas pruebas, obviamente el pedido tendría muchísimo más sustento respecto de que el jurado haga lo que ustedes están pidiendo. Se han presentado, Cristian, se han presentado los temas de las firmas. Sí, pero se han presentado los temas de cambios de nombres. Se han presentado una serie de evidencias que el jurado, repito, no quiere ver, porque quiere salir de esto lo más rápido posible, porque no quiere detenerse
a algo tan importante, que es revisar la legalidad y la legitimidad del próximo gobierno. ¿Por qué crees que, diferentes actores internacionales, la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos, finalmente han dicho que no han visto nada irregular que amerite lo que ustedes han pedido finalmente, como es una auditoría de la OEA? OEA, Estados Unidos, Unión Europea, han sido claros en sus comunicados. Levantan y dicen no hemos encontrado mayores problemas, pero dicen esperemos a que el jurado cumpla según las normas y las leyes del país con ver los casos, con estudiar las objeciones que hay. Eso es lo que se dice. Se levanta una parte de los comunicados, pero si uno lo lee claramente... Lo que ellos no están diciendo hay un ganador, ¿no? No, pero claramente lo que ellos dicen es no vemos nada irregular y esperemos que el jurado cumpla con lo que es un legítimo derecho a ustedes protestar y reclamar algo, pero ellos no ven nada irregular que amerite ni siquiera arquear una ceja. Cuando el partido no ha terminado, tú no puedes decir que el partido no ha sido irregular. Esperemos a que se dé el pitazo final y ahí que digan ellos si hay algo irregular. A ver, interesante el tema porque... Desde mi punto de vista, ellos han adelantado a decir no vemos nada irregular como si ya hubiese terminado el proceso. Este proceso no ha terminado, Cristian. El proceso termina cuando el jurado declara un ganador. Y cuando lo haga, seremos muy respetuosos. Ok, a eso queremos llegar. ¿Qué pasa si es que finalmente no le pide nada a la OMP, el tema del padrón de los electores, y finalmente proclama a Pedro Castillo? ¿Cuál es esa posición ante ese caso que, por lo que ustedes mismos dicen, parece ser lo que va a suceder de acuerdo a cómo ha venido fallando el Jurado Nacional de Elecciones? Nosotros vamos a seguir dando nuestra posición, vamos a seguir haciéndonos escuchar también en las calles y vamos a seguir luchando. Cuando se dé ese pitazo final, cuando los jueces, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, decrete, lo ha repetido Keiko y lo hemos repetido nosotros, vamos a ser respetuosos de las instituciones. Nosotros no estamos haciendo esto para patear el tablero, para ser golpistas, para amenazar a la democracia, no. Estamos haciendo esto porque creemos tener derecho y tener razón. Razón se debería demostrar, derecho lo tenemos. Porque el proceso así dice, que uno puede apelar, que se pueden revisar nulidades. Sí. Acá no hay nada ilegal, ¿no es cierto? Ok, pero finalmente, claro, ustedes no, pero sí se habló en algún momento de golpes militares. Hemos escuchado con sorpresa a Alfredo Barnechea hablar de una sociedad, una alianza cívico-militar que no va a permitir la llegada del comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay o no voces golpistas desde tu punto de vista, más allá de lo que ustedes estén seguros plantean desde Fuerza Popular? Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna voz que pretenda patear el tablero, no reconocer la institucionalidad, el orden democrático, la Constitución. De nosotros no ha salido la palabra golpe, no va a salir. Keiko Fujimori y Fuerza Popular somos una fuerza democrática, y así lo hemos expresado. ¿Cómo conllevar esa posibilidad si es que el Jurado Nacional de Elecciones proclama? Ustedes dicen finalmente vamos a ceñirnos a la legalidad, pero si tienen la convicción de que les han robado la elección, ¿cómo se puede convivir con eso? ¿Cómo pueden seguir haciendo política, reconocer a un presidente proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones y empezar finalmente a lidiar con una relación legislativo-ejecutivo? Porque es parte de la democracia, es parte de las reglas de juego. Y las instituciones las tendremos que respetar. Uno puede no estar de acuerdo, uno puede ser inocente, uno puede ser declarado culpable por un juez y puede en ese momento decir, señor juez, acataré su fallo, iré a ser condenado a la prisión, pero me considero inocente. Son cosas diferentes. ¿Está de acuerdo con la respuesta que le dio Keiko Fujimori al presidente Sagasti? O sea, ¿es cómplice de algo el señor Sagasti o simplemente ha tomado una decisión de finalmente no pedir la auditoría? Yo creo que el señor Sagasti le responderá a la historia, que es un poco lo que dice Keiko en su tuit. Él ha optado a pasar a la historia con un proceso que deja muchas dudas, Cristian. Yo creo que desde las elecciones del 62... que terminaron lamentablemente con una intervención militar y que le dio, al parecer, el triunfo a la Torre, y las del 32, estas son las elecciones con más vicios procesales, políticos, y ahora con estas dudas que nos arroja este tema de los dinámicos del centro. A ver, un buen punto ese, porque digamos, ¿qué relación hacen ustedes? Porque lo dijo Keiko hoy en la noche, con el caso de los dinámicos del centro y para lo que ustedes es el fraude en mesa.
Bueno, la relación no la hacemos nosotros, la ha hecho la fiscal, ¿no? Sí. En la audiencia ella ha dicho, y está escrito y lo ha señalado, que de allí se habrían obtenido fondos Sí. para Claro, y eso es financiar- ilegal, pero ¿por qué ir? Es decir, con eso se hizo el fraude. Con eso se habrá hecho la campaña por la cual le habrían ganado por 44.000 votos a la candidata Keiko Fujimori. ¿Por qué ir directamente al fraude? Podría haberse hecho el fraude también, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cuál fraude? ¿Tienen alguna prueba de eso? O sea, tenemos a los elementos, porque claro, tú me dices, tenemos lo de la firma. Las firmas solamente muestran que finalmente una firma no se parece a la otra de la Renier. Cristian, Han ya- hecho 1.000 personas, nada. Ya te respondí sobre eso. Nosotros sí creemos. Y creemos que se deben de buscar. Y Pero creemos, que no se trata de creer o no se- no, hemos presentado también las pruebas, están presentadas. Y además, para permitir hacer esta relación, se debe de detener. El jurado va a decir, a ver, un momento, en este caso que tengo sospecha, a ver, hombre, tráigame los registros, tráigame las firmas. No, que las firmas no se pueden poner porque Ok. es un derecho. Yo también voy a coincidir que el Jurado Nacional lo ha podido hacer mucho mejor. El tema es que seguimos en esta situación y como tú dices, el tiempo, finalmente, la historia, podrá encontrar esas pruebas. El tema es qué se hace hasta el momento y si es que el Jurado Nacional proclama. No podemos llegar sin presidente proclamado el 28 de julio. Entonces, si no hay una prueba contundente, ¿no? Un audio, un video, que esa plata habría llegado y efectivamente se habría contratado un grupo de gente que se movió de una mesa a otra para falsificar las firmas, de lo que no tenemos prueba, porque yo he preguntado, se lo he preguntado a Lourdes Flores Hernández. Entonces, ¿qué hacer al respecto una vez que el Jurado Nacional, tú me dices, vamos a aceptar? Por supuesto. Ok, el Jurado Nacional de Elecciones lo va a hacer prontamente, aceptar ese tema y finalmente más adelante, si es que aparece alguna prueba, la presentarán, pero reconocerán legítimamente a Pedro Castillo como presidente si así lo decide el Lo jurado. hemos dicho, lo hemos señalado así. Ok. Hemos sido bien claros. Ahora, que la historia después haga su trabajo y que se abra la verdad y que sobre esa verdad existan responsabilidades Ok, que pueden ir desde por el supuesto, presidente. pero para eso se han iniciado Claro. varios procesos legales. Claro, exactamente. Ok, pero el punto es justamente la situación en la cual estamos en incertidumbre, que desgraciadamente quien parece ser el ganador tampoco justamente no le suma a buscar esa tranquilidad, a poder cerrar un capítulo. Entonces, ahora déjeme hablarle, Enano Guerra, por favor, del tema de la Asamblea Constituyente. Quiero conocer cuál es la situación de Fuerza Popular y si es que esto no debería ser también un tema fundamental y no tanto el tema todavía de las elecciones pasadas. Bueno, yo creo que ambos temas son igual de importantes. El primero, el segundo tema... La Asamblea es el que- Constituyente no, es inconstitucional desde su punto de vista. Es un golpe intentar ir a una Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso de la Por República y supuesto. la reforma del 206. Yo creo que sí. Yo creo que nuestra Constitución contempla los mecanismos y este no está contemplado. Creo además que es nuevamente volver a enfrentar Ejecutivo con Legislativo. Por favor, ya hemos visto esos enfrentamientos. Hemos visto lo que sucede cuando se enfrentan estos dos poderes. No podemos empezar poniendo una espada de Damocles sobre el nuevo Congreso. Decirle, puedo convocarte una asamblea constituyente, ¿no? Y que además después será considerada la soberana, ¿no es cierto? Porque ahí están las teorías, el señor Torres lo ha escrito en sus, Ok, en claro. sus Perfecto. revistas jurídicas, donde dice que es el poder supremo. Nuestro poder principal, nuestro Estado, se divide en tres poderes. El Jurado Nacional de Elecciones, al que habrá que respetar, el Legislativo, al que habrá que respetar, y el Ejecutivo. Ok, entonces, si es que el señor, como ha dicho, llegase al 28 de julio y finalmente plantease el proyecto, sería, desde un punto de vista de Fuerza Popular, un golpe y eso habría que utilizar las herramientas constitucionales a mano. No, no he dicho que es un golpe, sería un planteamiento que no se ajusta a la ley, que no se ajusta a la Constitución, y el Congreso sabrá, yo creo, defenderse. Yo espero que reflexione, y yo espero que el señor Castillo, si llegara a ese caso, y llegara él a asumir, pueda darse cuenta que no podemos inaugurar un nuevo periodo presidencial con los enfrentamientos que ya se tuvieron. Ok, pero es interesante lo que me dice, porque, digamos, para exigirle eso al señor Castillo, si es finalmente proclamado, también tendría que venir de parte de su lideresa, de Keiko Fujimori, justamente esto que me ha dicho, es decir, sigo creyendo que habrían irregularidades, pero finalmente el Jurado Nacional ha tomado una decisión y yo reconozco al señor Castillo. O sea, si finalmente no hace eso, también sería una espada de Damocles sobre la débil institucionalidad que hay en nuestro país, no reconocer a un presidente que va a arrancar débil y sin ninguna legitimidad. Lo hemos dicho, y Keiko lo ha repetido, hemos dicho, reconoceremos
al jurado, pero eso no nos impedirá seguir luchando Ok. por lo que nosotros creemos es la verdad. Nando Guerra García, Renovación quiere liderar la oposición. Keiko Fujimori va a liderar la oposición teniendo en cuenta que ella llegó a la segunda vuelta y que finalmente tiene la segunda bancada más numerosa en el Congreso de la República. Lo digo porque también hubo justamente 2 manifestaciones la semana pasada. Esta semana solamente ha sido uno, justamente liderada por Keiko Fujimori el día de hoy. Hay ese choque, hay esa rivalidad, si se quiere. ¿Se sienten cómodos ustedes con tener a Rafael López Aliaga de aliado de alguna manera? En la democracia hay posiciones de diferente tipo. Nosotros nos hemos sentido muy cómodos y agradecemos los gestos que ha tenido la gente de Renovación, como también la gente de Avanza País, como en su momento también Alianza por el Progreso. Han estado ellos sentados en una mesa pronunciándose sobre las elecciones. Yo he estado con el almirante Montoya en Washington, en unas relaciones muy cordiales, y ojalá podamos extender esa cordialidad a otras áreas, a otras bancadas del Congreso. Ojalá podamos entendernos también con alguna gente de Acción Popular, alguna gente de Podemos, para poder tener una mayoría que le dé tranquilidad a nuestro país de que vamos a defender la institucionalidad, la democracia, y que si se tienen que hacer cambios y reformas en la Constitución, se hagan dentro de lo que la Constitución ¿Usted contempla. cree que Renovación Popular, Rafael López Aliaga, va a reconocer si es que se proclama a Pedro Castillo, como usted me ha dicho, lo haría Fuerza Popular? No lo sé. Yo ¿Cree no- que no- debería? no ¿Cree que debería todas las fuerzas Tampoco políticas hacerlo? Yo creo que sí, yo creo que debe ser así. Y yo, bueno, lo he escuchado al almirante Montoya en Washington. Pero es que le han cortado la cabeza a Héctor Valer justamente por decir que había que respetar finalmente las reglas del juego. Entonces ustedes han perdido. Ustedes, digo, ¿no? De manera, no sé, simbólica quizá, el mágico número de entre 44 congresistas, un tercio, si es que tengo en cuenta los congresistas de Fuerza Popular y los 13 de 13 de Renovación y 7 de Avanza País. Eran 44, un número mágico que ahora finalmente ya no tiene lo que uno podría haber pensado como una derecha. No, yo creo que son temas coyunturales y yo creo que Renovación tiene sus formas de ver los temas internos y creo que se toman decisiones, ellos tomarán las decisiones por determinadas personas porque se ha pronunciado de tal manera o sin ver los fueros internos que ellos tienen. Pero eso no debe llevar a decir que las fuerzas, a mí no me gusta llamar de derecha, de centro derecha, democráticas, van a estar desunidas. Yo no creo. Vamos a Pero es que hacer los es esfuerzos como no para tan ello. democrático volarle la cabeza a una persona por tener una posición distinta respecto al proceso electoral, ¿no? Cristian, la confrontación siempre es más fácil. Siempre es fácil confrontarse, pelearse con el otro. La cooperación es difícil, implica trabajo, implica conversar, entender al otro, Sí. dialogar al Sí. otro. Y eso es lo que hay que hacer. Y Pero yo- hasta ahora no podemos porque no tenemos proclamado, el Jurado Nacional de Elecciones, y estamos más polarizados que antes de la segunda vuelta. Las polarizaciones no tendrían que ver con que se proclame alguien o no. Las polarizaciones vienen de enterrarse uno mismo en sus propias ideas y hacer una zanja entre tú y el otro. Y eso es lo que lleva a las sociedades al tribalismo, ¿no? Yo estoy acá, no soy capaz ni siquiera de escucharte y paso al odio. A ese nivel no tenemos que llegar y no queremos contribuir con eso. Otra manera, porque finalmente la última encuesta de Ipsos habla de un gran porcentaje que quiere, digamos, ¿no? reformas importantes, pero que no quiere el cambio de la Constitución, que es justamente lo que plantea, ¿no? Me parece en un modo, digamos, poco inteligente el candidato Castillo. Entonces, si finalmente ustedes en el Congreso hiciesen las reformas, le quitarían peso también a esta insensatez de finalmente querer plantear una asamblea constituyente. Eso está, digamos, también en la prioridad ahora de Fuerza Popular, porque nuevamente lo digo, no están como abocados a esta lucha, si se quiere, ¿no? electoral, y no todavía estamos hablando de las grandes cosas que viene el Congreso. Es más, quizá estamos pasando por agua tibia este tema de la Asamblea Constituyente, que podría efectivamente debilitar aún más, no solamente debilitar, petardear la poca institucionalidad que tenemos. Lo que sucede es que uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que considera importante como organización política. Nosotros no consideramos importante, no lo hemos puesto en nuestro Ok. plan de gobierno, el cambio de la Constitución. Ok, de ¿Qué cambio no, pero las reformas no tienen en mente reformas importantes, Sí. porque esas reformas te quitan Por la supuesto, necesidad hay- o, digamos, la campaña política de ir a Por nueva supuesto. Constitución. Hay 2 o 3 reformas que para nosotros son importantes. Lo que tenga que ver con la disolución del Congreso. Ok. lo O sea, que las ten- cuestiones de confianza
¿Y el tema de la confianza, vacancia? La vacancia. Yo pondríamos también la discusión de la bicameralidad, oportunidad de la bicameralidad o no, y algunas otras. Pero lo que te quería decir es que para nosotros, en nuestro plan de gobierno, nosotros no hemos propuesto el cambio de constitución. ¿Por qué? Porque nos parece que hay otros temas mucho más importantes. Las asambleas constituyentes, las constituciones no cambian la realidad en un año, en 2 años. Pero lo que tenemos que cambiar en 1 año, en 2 años, en menos meses, es la salud y la reactivación del empleo y la reactivación de la economía. Ojalá podamos ponernos de acuerdo en eso. Sobre todo en el tema de la salud, que siempre digo, la salud no tiene ideologías, Cristian. Va a matar por igual al anticomunista, al ultraliberal, al fujimorista y al aprista. Claro, pero justamente vamos a ver cuándo ya podemos empezar a hablar de esos temas, porque por el momento Fuerza Popular, la principal oposición, si se quiere, en el Congreso, la bancada número 2, habla todavía de un fraude y el señor Castillo, posiblemente presidente, habla de Asamblea Constituyente y de salud y economía no habla absolutamente nadie, Nano. Nosotros sí, lo hemos buscado siempre poner. No ahorita en todo caso como prioridad. Bueno, para nosotros esta es una lucha importante en la que continuaremos. Para nosotros cuidar la democracia es más importante que luego tratar de recuperarla. Eso es mucho más difícil. Pero no entiendo, la democracia se defiende únicamente si ustedes ganan o se puede defender desde reconocer que finalmente se ha dado una derrota y que obviamente tenemos que utilizar las herramientas constitucionales para no permitir que un eventual presidente quiera tumbárselo. Se defiende desde el inicio. El inicio de una democracia es el respeto del voto popular. Y necesitamos jueces, miembros de un jurado, que ojalá decidan hacer lo necesario para respetar ese voto popular. Es lo único que nosotros queremos, que se transparente cómo fue ese voto popular. Pero si ese voto nos es adverso, Cristian, pero eso quiero ver, o sea, lo que yo quiero es, ¿ustedes solamente van a reconocer si es que finalmente hace el jurado lo que están pidiendo o simplemente con proclamar van a reconocer por más que aniden en la interna finalmente que algo se hizo mal, a ver si es que aparece en pruebas? Si a nosotros no nos da el jurado la razón, lo reconoceremos. Perfecto. Nano Guerra, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias.